La palabra que ha cambiado mi vida principalmente, hermanos. Yo no sé si Dios lo ha cambiado a usted, pero Dios me ha cambiado. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas, y mi Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad permanece por todos los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Generación viene, generación va, pero el Señor es el mismo. Amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios bendiga a mi hermano Marcelo, porque ha habido, yo dije desde un tiempo atrás, que las piezas principales que Dios ha usado para este ministerio, en el cual es predestinado por el Espíritu de Dios, uno de ellos fueron mis padres, que me trajeron al mundo, que en una vida imperfecta, pero vine a existencia, porque era la voluntad de Dios. Y otros fueron mis tíos, que ellos me hablaron del amor de Jesucristo. Y otro hermano es el hermano Marcelo, que me introduce al Evangelio de Jesucristo, a la palabra pura, al mensaje de la última hora, el mensaje que estamos escuchando bajo la palabra y bajo el Espíritu de Dios, no bajo ninguna denominación o clero o institución organizacional nicolaíta. Estamos bajo la sangre del Cordero. Amén. Estamos siendo la novia de Jesucristo, estamos siendo el cuerpo de Cristo místico que está en todo el universo. He llegado a la palabra y fuera de la palabra no hay salvación. Yo ya no llegué a la iglesia, hermanos, yo ya llegué a la palabra. No estamos bajo la iglesia, porque la iglesia no es nada. Jesucristo dijo: sin mí nada sois, y sin mí nada podéis hacer. Amén. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque para Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces Dios bendiga a mi hermano Marcelo, a mis tíos y a mis padres, que han sido una parte muy fuerte para el ministerio de la obra de Dios. Y hoy en día, pues mi familia principalmente, mi esposa, una buena mujer que me ha dado paz, me ha dado libertad para servir a Dios y me ha apoyado en todas las cosas. Dios sea bueno conmigo y lo siga siendo siempre. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y me siento pleno, me siento lleno del amor de Dios, me siento lleno de las bendiciones del Creador. Y Dios no se cansa, porque dice la palabra que Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle, hermano. Dios me ha dado más de lo que yo esperaba. Dios me ha dado más de lo que he anhelado. Dice la palabra y yo creo la palabra, porque aunque los demás digan lo que digan, yo creo en su palabra. Y su palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Él da fuerzas, hermanos. Él honra a los que le honran. Él bendice a los que le alaban. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que persevera alcanza, hermanos. Jesucristo lo dijo una y otra vez: el que persevera, hermanos, va a alcanzar la vida eterna. Y Dios no se cansó conmigo de bendecirme. Empezamos a trabajar hace año y medio exactamente. Empecé a trabajar y para mí era algo difícil iniciar una obra para Dios por los testimonios, porque yo he escuchado a los siervos de Dios cómo batallan para levantar una obra que empiezan de cero. Y Dios conmigo fue bueno, porque me envió un buen grupo de hermanos que me apoyaron al principio a levantar la obra para el Señor. Todos están los planes de Dios. Yo a nadie le pedí personalmente, ¿verdad?
Si hay alguien que le insinué algo, fue al hermano Víctor, ¿verdad? Si le insinué algo, pero sin forzar a nadie. Y Dios me bendijo con estos hermanitos que apoyaron para la obra de Dios, y Dios nos bendijo rápidamente. Y hubo, la primera vez hubo 5 bautismos, después hubo 6 bautismos en el trayecto de 6 meses. Y gracias a Dios, porque a Él sea la honra y la gloria. Nunca, durante ese tiempo, nunca hablamos del bautismo, nunca tocamos el tema del bautismo, y la gente sola pidió el bautismo. A mí me sorprendió. Después se bautizó otra hermana, y ella era mormona por 25 años en la iglesia mormona. Ella llegó a la iglesia porque escuchó las alabanzas, y ella sola pidió el bautismo. Y después yo tenía una incógnita: hermana, ¿por qué se bautizó? O sea, yo nunca le hablé del bautismo, es que Dios me lo reveló. Dice, bueno, Dios es el que hace la obra. Y al tiempo, hermanos, Dios nos siguió bendiciendo en grande manera, y una pieza principal que Dios nos envió es mi hermano Víctor. Mi hermano Víctor es una pieza muy principal para el ministerio de Dios en ese lugar. Yo escuchaba cómo batallan para los músicos, y Dios nos envió un músico, y ahí le honra y le glorifica a Dios con todo su corazón, y las almas han llegado a través de la alabanza y se han quedado porque han escuchado la palabra pura. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor. Le voy a pedir que pase y va a entonar una alabanza mientras preparamos nuestro corazón y abrimos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 17. Gloria a Dios. Esta predicación que vamos a presentar en el nombre del Señor en este momento, estaba meditando en ella y buscando la voluntad de Dios, más que nada para salvación, para que Dios dé vida a aquellos que no tienen y salve a los perdidos. Y mientras la estudiaba y oía un aviso, me concentré en una sola persona que está aquí en este lugar. Estaba leyendo la palabra y me concentré en una sola persona, porque dice la palabra que un alma vale más que todo el tesoro del mundo, que todo el dinero del mundo vale más un alma. Pero esa es la mente mía humana, que yo me concentré en un alma. Pero Dios nos ve a todos, y Él sabe que tú eres esa alma. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres oveja del Señor, escucha su palabra, escucha su voz y síguele. Que Dios te hable a través de su palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor, mi hermana María Chuy, le acompaña en nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús pisa la
le di pan de semejante el gallo, 3 veces tú me negarás. Jesús salió, tu amor me fue profetizado, en ese instante mi maestro, y amargamente echó a llorar. Por eso Dios, quiero ir a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier nunca me alcanzarán como un águila que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará. Al no seguir este camino, junto con mi corazón, ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado, sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero ir a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier nunca me alcanzarán como un águila que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo sea su nombre. Puestos de pie, hermanos, queremos ser como el águila, amén. Queremos volar más allá de las alturas, más allá de los problemas, más allá de los afanes de este mundo, del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. Dice la palabra de Dios que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, amén. Un día Dios quitará el dolor de las criaturas. Ya no habrá más tristeza ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, amén. Ahí ya no existirá, hermanos, el dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Yeshua, te damos gracias bajo ese nombre precioso, bajo la sangre de tu Hijo Jesús. Nos ponemos delante de tu presencia, pidiéndote que bendigas esta palabra que es tuya. Toca el corazón de tus hijos, sánalos, Padre, sálvalos. Gracias te doy. Amén. Tome su lugar, hermano, dando la gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo empezó su ministerio, y cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a predicar el año agradable del Señor. Vino y nos trajo las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra: desde entonces
comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, desde aquel tiempo, Jesús empezó a predicar la palabra de Dios. Hay un tiempo en nuestra vida que ha quedado marcada para siempre. Hablando del lado malo de nuestras vidas, hermanos, usted podrá decir: desde aquel día yo no soy el mismo. Desde el día en que mis padres me abandonaron, mi vida ha sido diferente. Usted puede estar marcado por unas huellas, unas heridas que le han causado sus seres más queridos, o que la vida le ha jugado una mala jugada, que usted nunca deseó ser esa mujer. Y desde aquel día que la violaron, su vida cambió. Desde aquel día que la maltrataron y la ofendieron, usted ya no es la misma persona. Usted ya no sonríe de la misma manera que lo hacía antes, porque le quitaron las muñecas, le quitaron los juguetes para llevar una vida de esclavitud y de dolor y de tragedia sobre esta vida que le restaba. Y desde aquel día usted puede decir: mi vida ha sido muy diferente. No confío en los hombres, no confío en las mujeres, porque desde aquel día mi vida ha cambiado y han dejado una huella muy fuerte que no ha podido sanar. Usted podrá decir: desde aquel día que me abandonó mi padre, mi madre no tuvo cuidado de mí y tuvieron que abusar de mí porque no había quien me cuidara. Desde aquel día mi vida ha sido un fracaso y he ido de fracaso en fracaso. Usted puede contar sus anécdotas, usted puede contar su vida, y siempre hay un lado oscuro en nosotros. Siempre hay un lado oscuro que se nos ha sido difícil llevar adelante a través del tiempo, porque no sabemos cómo canalizar, no sabemos cómo expresar ese dolor que está en nuestro corazón, y actuamos diferente y somos diferentes ante los demás, porque no tenemos confianza, porque no confiamos en nadie. Y viene la pregunta: tampoco Dios existe, porque Él nunca me ha cuidado. Pero dice la palabra de Dios que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es el unirse a la iglesia o algo, es la sanidad desde el interior viniendo hacia afuera. Su conversión viene de adentro del corazón, del espíritu. Tenemos que cambiar desde adentro para que podamos sanar el exterior. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Necesita haber una sanidad en el interior para que usted pueda reflejar la vida de Jesús. Hay una cosa que puede suceder y que puede permanecer eternamente, y esa cosa es cuando un hombre se encuentra con Dios. Si hay algo que puede permanecer eternamente, es cuando un hombre se encuentra con Dios. Había un hombre llamado Abraham. Era solo un hombre ordinario que vivía en Ur de los Caldeos. Pero dice la Escritura que un día se encontró con Dios, y desde aquel tiempo él fue cambiado para siempre. Él vio algo que no podía ver. Cuando él encontró a Dios, fue cambiado. Cuando un hombre se encuentra con Dios, desde aquel día ya no es el mismo hombre. Hubo un hombre también que se llamó Moisés, y un día, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, miró una zarza ardiente. Y ese día él tomó una decisión de dejar las ovejas, porque hay que tomar una decisión cuando Dios te está llamando. Cuando Dios llama, Dios hace. Pero es importante que usted tome una decisión. Moisés, un hombre ordinario que había huido de Egipto, que se encontraba pastoreando las ovejas de su suegro, miró a lo lejos una llama ardiente. Miró que era una zarza
zarza, pero la zarza no se consumía. Y él tuvo que tomar una decisión para acercarse a Dios. Y la decisión fue dejar las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la escritura que dejó las ovejas y fue y miró por qué la zarza no se consumía. Y cuando Moisés se encontró con Dios, desde aquel día Moisés fue cambiado. Desde aquel día que se encontró con Dios, fue un ser diferente de lo que era antes o alguna vez actuó. Su vida fue completamente diferente. Desde aquel tiempo Moisés tuvo un carácter diferente después de que se encontró con Dios. Y eso es cierto. Dios cambia al hombre. Dios cambia al hombre. Dice la palabra que de lo más vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Había un joven, el más pequeño de su familia, y me llama mucho la atención porque este joven había sido delegado por su padre y por sus hermanos. Y yo le estoy hablando de David. David no era un joven amado por su padre. ¿Por qué yo le estoy diciendo que David no era un joven amado por su padre? Porque cuando el profeta de Dios visitó la casa de Isaí, le dijo a Isaí: aquí están mis hijos. Y cuando aquel profeta de Dios miró al primero, dijo: este es el rey de Israel. Y el Señor le dijo: no es, detente, no lo unjas. Tú miras la apariencia del hombre, tú miras su altura, tú miras las virtudes exteriores, pero yo miro el corazón. Yo miro lo que hay en el corazón del hombre. Aunque sean menospreciados por el mundo y por tus seres amados, en Dios un hombre es multitud. Un hombre con Dios es mayoría que 1000 emocionados que tengan lanza y jabalina. No es con espada ni con ejército, hermanos. Es en el nombre del Todopoderoso. Es en el nombre que es sobre todo nombre. En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir, Jesucristo. Amén. El Rey poderoso. Entonces, hermano, estaba David no en casa. David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y el Señor le dice: no, todavía falta. Entonces el profeta le dice a Isaí: hasta que no estén todos tus hijos, voy a ungir al rey de Israel. ¿No tienes alguno más? Dice: sí, dice, pero es David, es aquel muchacho. ¿Y dónde está David? Manden traerlo, está pastoreando las ovejas de su padre. David no era importante para Isaí. David no era importante para sus hermanos. Por eso David dijo en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. No importa cómo hayamos venido a este mundo, si tú eres hijo de Dios y fue la voluntad de Dios que tú vinieras a existencia, Él te va a levantar de donde estés. Él te va a levantar. Los que te han menospreciado serán avergonzados. Porque de lo más vil y más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y desde aquel día que David se encontró con Dios, su vida cambió totalmente. No fue aquel joven, aquel niño delgado. Ahora era David, el poderoso rey de Israel. Y cantaban un cántico y decían: David, Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Amén. Dios engrandeció al rey David, porque el rey David pudo decir: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. No es con el conocimiento del hombre, no es con el intelecto y la sabiduría humana, es con el poder del Espíritu Santo para derribar fortalezas. Amén. En el nombre de Jesucristo hay poder para sanar, hay poder para vencer, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo dijo el apóstol Pablo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Desde aquel día David no fue el mismo. Hubo un hombre que se llamó
Simón. Y Simón, cuando Jesús se lo encontró, ya no era el mismo, ahora era el apóstol Pedro. Desde aquel día Jesús le dijo: y tú eres Simón, hijo de Jonás, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Desde aquel día fue un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pedro, porque su vida cambió totalmente. Hubo un hombre también que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso conspiraba contra los cristianos y deseaba la muerte. Dice la escritura que aspiraba a muerte contra los cristianos. Y cuando iban persiguiendo rumbo a Damasco aquella congregación que alababan a Jesucristo, dice que se le apareció en el camino el Señor Jesús. Se apareció un resplandor en el camino que lo tumbó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa hacer las cosas contra el aguijón. Y el apóstol Saulo de Tarso dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde aquel día Saulo ya no fue el mismo hombre. Desde aquel día fue llamado apóstol a los gentiles. Amén. Gracias al ministerio del apóstol Pablo, usted y yo estamos aquí, porque Dios lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo de Dios. Nosotros que éramos idólatras por tradición y por religión, nosotros que adorábamos al sol, a la luna, a los astros, al zodiaco, a Géminis, a Taurus, todo esto, que consultábamos la Ouija, que consultábamos el tarot, la bola de cristal, nosotros que no adorábamos al Dios del cielo y de la tierra, Dios nos llamó para ser un solo pueblo en el Mesías. Porque hay dos pueblos, dice el Señor, hay dos rebaños, y de los dos rebaños voy a hacer un solo rebaño. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Amén. Solo en la Biblia hay un pastor, y Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Hay un solo pastor, y ese pastor es Yeshua HaMashiach. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Por eso en el Salmo 23 dice: Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el alfa y yo soy la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. También hubo un hombre leproso que estaba a la puerta de la ciudad, y dice la escritura que Jesús iba a llegar a esa ciudad, y en la puerta estaba el leproso, porque los leprosos no podían entrar a la ciudad. Pero ese leproso ahí estaba, hermano, porque Dios lo llevó a la puerta de la ciudad, porque dijo Jesucristo: nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. Tú no estás aquí porque yo te traje, tú no estás aquí porque tu hermano te trajo, tú no estás aquí porque tu hija te trajo, tú estás aquí porque el Padre te trajo. Y Jesús dijo: y el que viene a mí no le echo fuera. Amén, porque yo y el Padre uno somos. Y Él conoce los corazones, Él ve a las ovejas, Él ve a sus hijos y los llama por su nombre. El Señor te está llamando, porque Dios habla a través de su palabra. Dios usa a sus hijos. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, el ministerio que tenía Jesús en la tierra. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios, hermano. Escucha la palabra de Dios. La palabra te trae vida eterna. Y este leproso estaba a la puerta de la ciudad, y Jesús llegó a la ciudad y tenía que pasar por la puerta de la ciudad. Y cuando el leproso miró a Jesús de lejos y se iba acercando Jesús,
el leproso no tenía que acercarse más que a 50 metros de distancia, según la ley de Moisés y las costumbres de Israel. Pero cuando vio a Jesús, dice la palabra que se postró en tierra. ¡Aleluya! Se postró en tierra y le pidió al Señor perdón. Y Jesucristo le dijo: ¿quieres que te sane? El leproso no le pidió sanidad. El leproso simplemente reconoció que era el Hijo de Dios. Él reconoció que era el Mesías, el enviado de Dios. Él reconocía que era un hombre muy diferente a los demás, que era un hombre divino, que resplandecía entre todos los hombres, porque Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sadón. Él es el alfa y el omega, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando los alguaciles, guiados por los sacerdotes, fueron a prender a Jesús, dijeron los sacerdotes: vayan y tráiganos a Jesús de Nazaret, arréstenlo. Los guaridas iban con sus espadas y sus escudos y llegaron ante Jesús para arrestarlo. ¿Y qué creen que pasó? Dice la palabra que se quedaron atónitos. Se quedaron con sus espadas, las bajaron en el piso, y su estandarte y su escudo, y lo empezaron a oír. Y cuando Jesús terminó, se regresaron. Y cuando llegaron con los sacerdotes dijeron: ¿dónde está Jesús? Dice: es que nunca hemos oído hablar a un hombre así. Amén. Nunca hemos oído hablar a un hombre así. Eran policías, hermano. Tenían un deber. A ellos les pagan, están entrenados para arrestar. ¿Dónde está Jesús? Es que nunca. No los mandamos a escuchar la palabra de Dios, los mandamos a arrestar al que anda alborotando al pueblo, diciendo que Él es el que trae salvación y perdón de pecados para todo el mundo. Y el leproso le dijo: si tú quieres, Señor, pues sáname, tú puedes. Y Jesús le dijo: quiero. Levántate. Y al instante la lepra desapareció. Todo es posible si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y Jesús le dijo a Marta le dijo al Señor: ¿para qué vienes? ¿Para qué vamos a la tumba? Si Lázaro ya está muerto y ya tiene 4 días y ya hiede. Si tú hubieras estado aquí cuando él estaba enfermo, él estuviera sano. Pero Jesús le dijo: Marta, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si crees, hermano. Hay que creer, hermano. El leproso le dijo: sí creo. Jesús le dijo: si quieres puedes, Padre. Y él lo sanó. Hubo una mujer, y desde aquel tiempo el leproso ya no tuvo lepra. Hubo una mujer inmoral que se encontró con Dios. Esta mujer inmoral fue al agua, fue al pozo de Jacob. Y esta mujer se encontró con Jesús. Y esta mujer había tenido 5 maridos. Y con el que ahora estaba no era su marido. Esta mujer estaba en fornicación. Tal vez estaba adulterando con aquel hombre, si era casado. Porque hoy en día así sucede. Hoy en día la sociedad está en las mismas condiciones. La gente se une y están casados con otra persona. Y luego se preguntan que por qué les va mal. Cuando dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Lo que el hombre siembra, lo que cosecha. Las maldiciones es por causa del pecado. Y el pecado viene por desobedecer la palabra de Dios y no creer en Jesucristo. Entonces esta mujer vivía con el sexto. Y Jesús le dijo los secretos del corazón. Y desde aquel tiempo ella fue una mensajera de Dios. Desde el día que Jesús le declaró los secretos de su corazón, esa mujer fue una mensajera de Dios. Una mujer muy diferente. Inmediatamente corrió a Samaria, la ciudad, y dijo: vengan y vean a un hombre. ¿No será este el Mesías? Había un hombre ciego que se encontró con Dios, hermano. Y desde aquel día él pudo ver.
Este hombre, dice la palabra, que tenía 38 años de edad y era ciego de nacimiento y no podía ver. Y Jesús se acercó a ese hombre ciego y lo sanó. Y cuando Jesús lo sanó, hermano, él inmediatamente corrió y quiso estar con Jesús, mas Jesús le dijo: ven y preséntate con los tuyos, vete con los tuyos. El pueblo, el mundo religioso no quería aceptar la sanidad que Dios había hecho a través de Jesucristo a este hombre. El mundo religioso se opone al poder y a los milagros de Dios. Y los sacerdotes y los escribas, porque era día sábado cuando Jesús había sanado a este hombre. Y según la ley de Moisés, ellos dijeron: no te es lícito hacer esto en día de reposo. Nosotros trabajamos porque nuestro Padre trabaja. Aleluya. Amén. Nosotros no descansamos el sábado, no descansamos el domingo. Nosotros descansamos en Jesucristo. Aleluya. Nosotros no somos sabatistas. Nosotros no somos dominguistas. Nosotros no somos del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, ni del viernes. Nosotros somos de Jesucristo. Amén. Uno mayor que el sábado está aquí delante de vosotros. Uno mayor que el domingo es en el cual hemos creído. Si el domingo nos reunimos es porque es el día en que tenemos descanso la mayoría de nuestros trabajos. ¿Verdad? No es porque lo deseemos, hablando que nosotros tenemos la autoridad para cambiar los días de trabajo. Es porque el día que tenemos libre para adorar a Dios. Y yo no adoro a Dios nada más los domingos. Yo lo adoro el lunes, yo lo adoro el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. El Hijo de Dios adora las 24 horas, 7 días de la semana. El Hijo de Dios no cambia su adoración por las cosas del mundo. Tristemente hay unos que ya no vienen a la iglesia o vienen nada más los domingos y entre semanas se olvidan de darle la honra y la gloria. Se olvidan que dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Se han acostumbrado a adorar nada más a Dios los domingos. Por eso sus vidas son mediocres. Por eso sus vidas carecen de paz y de amor. Por eso sus vidas están destruidas y buscan la oración del pastor. Pero hay una oración divina, la oración de nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo, que está intercediendo día y noche por nosotros. Y usted debe de oír la palabra de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Acérquese a Dios. Yo vengo a predicarle la palabra, a traerle buenas nuevas de salvación. Dios nos ha enviado a advertirle que está en peligro y que tal vez saliendo de esta reunión usted ya no va a vivir. Samuel Joaquín Aarón, sus seguidores decían, y sabemos que Dios le va a dar un año más de vida. No alcanzó a llegar, el 14 de febrero era su cumpleaños. Ellos dijeron: sabemos que Dios, yo lo escuché, yo lo miré de ellos, nadie me lo contó. Ellos dijeron: sabemos que Dios le va a dar un año más de vida. Nunca dijeron: si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, Dios le dará un año más de vida. Porque no se hace lo que yo diga, se hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El pueblo creyó que iba a tener un año más de vida, no alcanzó a salir el 2014. Él no es la excepción, ni usted tampoco, ni yo soy la excepción. Yo hoy también, minutos de dejar este lugar, o aún en este momento, puedo partir. Y el mensaje de advertencia es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Amén. Y dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. No es un ladrón, está poniendo el ejemplo, como un ladrón que no avisa a qué horas te va a robar. Si usted supiera que hoy le están robando en su casa, usted hubiera dejado un guarura, hubiera dejado a alguien, le hubiera metido muchos candados. Pero como usted no sabe a qué horas va a venir el ladrón, usted está descuidado. Así vendrá nuestro Dios como ladrón en la noche.
a la hora que menos penséis. Por eso es el mensaje de advertencia: que se arrepienta, que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces este hombre desde aquel día, hermano, fue un hombre diferente, un hombre ciego que no podía ver, ahora ya podía ver. Y dice la escritura que estos hombres le dijeron: ¿quién te sanó? Y él dijo: no sé, solamente sé que era ciego y ahora veo. Aquel hombre dice, tomó su saliva y hizo lodo y me lo puso en los ojos. Y cuando él puso lodo en mis ojos, al instante yo recobré la vista. Y le volvieron a interrogar y le volvieron a decir: ¿sabes qué? Esto no está bien, porque ese hombre es un pecador. Ese hombre va contra las enseñanzas de nuestros padres. Ese hombre está alborotando al pueblo. Ese hombre no está bien. El ciego dijo: bueno, pues si es pecador y si es blasfemo y si va contra la ley, yo no lo sé. Yo no sé si eres pecador, yo no le he visto pecar, yo no sé nada de él. Lo único que sé, que era ciego y ahora ve. Es lo único que sé, hermano. Que antes estaba perdido y hoy estoy hallado por Dios. Es lo único que sé, ¿verdad? Yo no sé cómo lo haya hecho, qué haya hecho, pero así Dios ha hecho. Y lo más importante, hermano, la muerte. Oh, la muerte. La muerte, hermanos, se encontró con Dios. Porque todos nos vamos a encontrar con Dios. Lo alto, lo bajo, lo profundo, la vida, la muerte, se encuentran con Dios. Y desde aquel entonces, desde aquella vez, nunca más fue la misma. Después de eso, cuando la muerte se encontró con Dios, el diablo siempre dudó si él era el Hijo de Dios. El diablo estaba dudando si Jesucristo era el Hijo de Dios, porque Jesús se escondió de la misma vista del diablo. Mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, y enviado por el ángel fue avisado que se fuera a Egipto, y no tocó la vida de Jesús. Por eso el diablo, cuando Jesús empieza su ministerio, el diablo dice: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres Hijo de Dios, aviéntate sobre este precipicio, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Y Jesús le dijo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nunca Jesús hizo un milagro delante del diablo. Aún cuando lo tuvo preso, dice la palabra que aquellos hombres inspirados por el diablo, porque no es otra cosa más inspiración diabólica, así como nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo para perdonar al que nos ofende, para perdonar al que nos agrede, para presentar paciencia y amor a aquel que está haciendo lo incorrecto. Somos influenciados por el Espíritu Santo para perdonar. Ellos son influenciados para escarnecer, para injuriar, para maldecir, para blasfemar el nombre de Dios. ¿Ya? No es otra cosa más que una influencia diabólica. Nosotros vivimos aquí en Nayarit, aquí en Tepic, vimos esa influencia satánica con los narcos. Lo vimos con el grupo de los Zetas. ¿Ya? Me decía un amigo, a un lado de conmigo se llevaron un joven de 17 años. Le advirtieron que no vendiera droga. Una vez, no lo hizo. Lo sacaron de su casa, delante de su padre y su madre lo arrebataron y se lo llevaron y lo hicieron pedazos. Su cabeza se hicieron pedacitos.
Le dije, mire, eso que usted me está contando, le dije, no es otra cosa más que influencia satánica y diabólica. Porque si este joven andaba mal, hablando que andan mal, y esta gente tiene que morir. Porque ¿quién puede andar sobre el fuego y no quemarse? Cuando subas al fuego y se va a quemar. No juegue con el fuego, porque se va a quemar. Estos hombres podían llegar y matar a este joven en la cabeza y desaparecer, para que ya no siga haciendo daño. Pero arrebatarlo del seno de los padres, llevárselo, torturarlo y hacerlo pedazos, ¿qué influencia es esa? Más que una influencia satánica, diabólica. A eso vino el diablo, a matar, a hurtar y a destruir. Mas los hijos de Dios, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos paz, ofrecemos perdón, disculpas, ofrecemos un vaso de agua, ofrecemos amor a los necesitados. Al que llega le ofrecemos un vaso de agua, sea quien sea, le ofrecemos frijoles, lo que tenemos, porque es el amor de Dios el que nos impulsa a ser como Jesucristo. Es la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, hermanos, nosotros miramos eso, y el diablo, a través de estos hombres, dice la Escritura que cuando Jesús lo tenían preso, le amarraron los ojos. Le amarraron los ojos y le pusieron una corona de espinas y decían: salve el rey de los judíos. Lo empezaron a adorar, Jesucristo hincado, Jesucristo clavado en una corona de espinas en sus sienes, y todavía lo abofeteaban. Le pusieron un pañuelo y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios y tú disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón, dinos quién te ha hecho esto. Mas Jesucristo, dice la palabra, que enmudeció delante de sus transquiladores y no abrió su boca. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mi Dios es real, dice el canto. Mi Dios es real. Digo el profeta de Dios, y lo repito yo y lo digo yo por mi propia boca. A mí realmente no me interesa que usted crea. A mí me interesa que usted me escuche. Usted le va a dar cuentas a Dios de lo que usted está oyendo, porque Dios lo trajo para escuchar palabra de Dios. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Esta es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y no importa que usted no crea, usted un día va a estar delante de su presencia. Y en ese día, aunque usted no se doble aquí, usted se va a doblar en el nombre de Jesucristo. Los demonios que son poderosos se doblan y dicen: tú eres el rey de los judíos, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Han venido para atormentarnos, decían los espíritus. Los demonios son poderosos. Un demonio no tiene nada que ver con un hombre en poder, en fuerza. Los demonios influencian a los hombres. Los hombres son influenciados por demonios. Los demonios son poderosos. Usted no se meta con un demonio, métase con Jesucristo y ningún demonio lo va a poder tocar, porque usted está cubierto con la sangre de Jesucristo. Ni el brujo, macujo, ni Walter Mercado, ni nadie, ni nada nos puede hacer nada. Yo tenía un negocio y un día llegué y había huevos ahí, apestoso la cortina. ¿Y todo qué pasó? Pues ya vinieron, tierra de panteón. ¿Y qué hay que hacer? Pues limpiar con agua y con jabón. Y ya. Que una oración para que se vayan los malos espíritus. ¿Cuál oración? Hay que estar bajo la sangre del Cordero. Amén. Uno está en oración todos los días, hermano. Uno su corazón es para Dios. Y si el corazón es de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Y mi Dios es omnipotente. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios es omnisciente. Amén. Él todo lo sabe. Y para Él no hay nada imposible. ¿Verdad?
no hay que temer lo que el hombre te pueda hacer. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. ¿Verdad? No temáis, dice el Señor, pequeña manada, que nada os pueden hacer. Bajo la sangre de Jesucristo, bajo la sangre solamente hay cobertura. Porque dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Yo estoy bajo la sangre de Jesucristo, estoy bajo las alas del Todopoderoso. Así que mi hija Paola López García no necesita un ojo de venado, no necesita huevos que le pasen que le hicieron ojo. No, ¿cuál ojo? ¿Ya? Eso es para los que creen en las cosas del diablo. Yo creo en Dios. Y nada le puede pasar a mi niña, al menos que sea la voluntad de Dios solamente. No hay temor lo que pueda hacer el hombre. Yo les digo a los hermanos, yo le decía a mi mamá, porque ella me pasó muchos huevos, y le dije a mi mamá el otro día, qué malo, yo con tanta hambre y usted metiéndome los huevos debajo de la cama, todos huevos, todos podridos, porque me los pasó por todo el cuerpo. Imagínense, el cuerpo bien caliente, con una temperatura alta por las calenturas que tiene el cuerpo, y pasándole el huevo por la cabeza, por la panza, por los pies, pues el huevo ya cuando termine ya está cocido. Y luego lo abre, mira, tiene algo, pues sí, toda la fuerza caliente que le pasé, pues algo le tiene que pasar al huevo. Mira, ahí está el mal que usted mismo está llamando. Dije, en vez de pasármelos por la boca, con jamoncito y con chilito y con jitomate, mira nada más, no ande haciendo eso ya, ¿verdad? Así que yo le digo a alguien que si está haciendo eso, deje de hacerlo. Mejor agarre la cazuela, el aceite y déle desayunar a sus hijos. No los envíe con el estómago vacío a la escuela, ¿verdad? Ni con el ojo de venado, porque no le va a pasar por un lado. Entonces la misma muerte se encontró con Dios. El diablo siempre dudó si era él, si el que estaba arriba en la montaña, en la cruz, era él, porque no hizo ningún milagro, dice Satanás, no hizo ningún milagro ante mí. Cuando lo llevó allá y puso ese trapo en su cabeza, él dijo, si eres profeta y disciernes los pensamientos del corazón, dinos quién te pegó y creemos. El diablo pensó que ese no era Dios. El diablo dijo, este no es Dios. Veamos cómo lo vio. Lo encontró la muerte. ¿Y qué le sucedió a ella? ¿Cómo podía ser Dios siendo hombre? Nació fuera del matrimonio. No fue hijo de José. La historia dice Satanás, pues la historia dice que coincidió del Espíritu Santo. Este ser nació fuera del matrimonio, pues María no había tenido nupcias con José. Vayamos a la colina, a Jerusalén. Puede ver usted la abeja de la muerte. La muerte se encontró con Jesús y la muerte es una abeja. Y todos sabemos que la abeja tiene un aguijón. ¿Usted sí sabe que la abeja tiene un aguijón? Como todos los insectos. Y cuando la abeja pica, ya no puede picar, ¿verdad que no? No. Porque ya dejó el aguijón. Entonces la abeja dijo Satanás, si este no es Dios, ni un profeta, porque él no actuaría así. Él maldeciría a ese montón de gente. Le dice Satanás a la abeja, ve y pícalo, abeja, insértalo, lo tenemos ahora. La abeja, todos sabemos que tiene un aguijón como todos los insectos. Entonces insertó su aguijón en la carne que no debía, porque lo hizo en la sangre de Emanuel. Y la abeja de la muerte lo picó, y la muerte se encontró con Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Y desde entonces la abeja no tiene aguijón. Él lo jaló en su carne y lo hizo polvo. Él no podía picar ya más. La muerte se encontró con Dios. Y cuando la muerte se encontró con Dios,
se quedó sin el aguijón de la muerte. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Amén? La muerte ya no tiene aguijón. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque la muerte mató y picó al Cordero de Dios. Y jaló la sangre de Jesucristo, la carne de Jesús, jaló el aguijón de la muerte. Y la muerte fue sorbida. Sorbida es la muerte en victoria. Y desde aquel día, la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros no morimos en Cristo, hermano. Nosotros dormimos y despertamos en la eternidad. Amén. Gloria sea su nombre. Gracias sean dadas a Dios, dijo el apóstol Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Si usted cree, todo es posible. Hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede pasar en este momento. Si usted está enfermo y quiere que Dios lo sane, Jesucristo sana. Cristo sana y salva. Dios no ha dejado, hermano, de hacer su obra con nosotros. Dios está trabajando. Por eso nosotros seguimos trabajando. Si alguien quiere que Dios le dé la salvación, pase, hermano. Si alguien quiere ser sanado, pase en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor, lo recibiréis. Yo creo en el nombre de Jesús. Dice la palabra: y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Si usted está enfermo, pase en el nombre de Jesús. Dios conoce su corazón. Dios conoce la necesidad que usted trae. Si usted piensa que desde aquel día usted es diferente, quiero decirle que si hoy se encuentra con Dios, desde este momento, usted será una mujer diferente. Usted será un hombre diferente. No conocido por los hombres, pero conocido por Dios. Usted es especial. Dios lo creó con un propósito. Sea quien sea, Dios lo conoce. Dios no nos hizo a la aventura. Dios no dijo: a ver qué voy a hacer con Antonio. Dios no dijo: a ver qué se me ocurre hacer con Miriam o con Elizabeth. Dios no dijo eso, hermano. Dios nos escogió con un propósito. Dios puso dones y ministerios en nuestra vida. Lo único que necesita usted es decirle al Señor que lo dirija. Padre, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Dígale al Señor: ¿para qué soy bueno, Padre? Dirígeme. Y el Señor le va a decir para qué Dios lo llamó. Dios le va a dar el don. Dios le va a dar el impulso para que usted trabaje en su obra. Pero Dios no lo puede usar si no usted primero esté sano. Si usted está enfermo, si usted está triste, si usted está desamparado, desconsolado, venga a Jesucristo. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Usted va a encontrar reposo no el domingo ni el sábado. Hay un grupo que fue establecido por Dios desde el Antiguo Testamento y que hoy siguen descansando el sábado. Pero nuestro descanso es Jesucristo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Descanse en Jesús. Si usted no viene a Jesús hoy, no importa qué día de la semana sea, usted no va a descansar. Aunque no esté trabajando físicamente, sus
cansando y no hay descanso. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a aprovechar, aprovechen ahorita, hermanos, a venir al altar. Todo aquel que está enfermo, tiene un problema familiar, un problema incluso económico, un problema con alguien, un familiar, un vecino. Es un momento muy importante, pues es una oportunidad de pasar a orar y recibir una oración especial. Poderoso Señor. En ese momento, Padre, los hijos a los lados, tus criaturas a la vida. Acuérdate de los muchos misericordios. Acuérdate, Padre, que llevaste las enfermedades en la cruz. Recuerda, Padre, que no puede dar un paso al Padre en el nombre de Jesús. Recibe un descanso sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un Padre, tú conoces algún maldito, algún tumor. No puede ser en este momento dispuesto dolor. Es a través de la sanidad divina, a través del poder del Señor. Perdona sus faltas, de su actuación, de cualquier de cualquier enfermedad. No podemos ser malditos, sagrados para medio del nombre de su dolor. Esclavo, tu espíritu por tu misericordia. Perdónale, Señor, muéstrame por ti sus faltas, su actuación.